Bienvenidos a su programa, Guardianes del Reino, a través de nuestra radio cristiana El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos a través de nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com o a nuestros teléfonos 909-346-4129 o al 909-827-6062. Bendiciones y bienvenidos a Guardianes del Reino. Vas, mi guerrero, vas, mi guerrero. Y eventualmente pues también quiero aprovechar para saludar a todas aquellas personas que se conectan a través de esta plataforma o esta red social Facebook. Dios los bendiga, gracias por conectarse y les damos la bienvenida a Guardianes del Reino y esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida. Y también que la comparta. Si usted es bendecido con esta palabra que va a escuchar en esta hora, les invitamos para que dé de gracia lo que de gracia también van a recibir con sus amigos, con sus familiares, hermanos en la fe. O si usted se encuentra discipulando a alguien, pues es un mensaje que eventualmente podrá identificarse con esta palabra de acuerdo a nuestro diario vivir. No se lo pierda, compártelo. Dios los bendiga y bienvenidos a través de Facebook. Eventualmente, Pastor Evaristo, estamos listos para comenzar. Tenemos las 7 de la noche y 13 minutos. Y vamos a dar, Pastor, lo que de gracia el Señor nos ha dado para que el pueblo de Dios, nuestros hermanos, sean bendecidos a través de la palabra de Dios. Así es, Pastor Edwin. Bueno, pues tengan muy buenas noches acá en lo que es el Pacífico. Buenos días, buenas tardes para otros que se encuentran en otra parte del mundo que nos están escuchando. Es una bendición estar con ustedes cada día viernes, poderles compartir la palabra del Señor. Y muchos por ahí dicen, gracias a Dios, es viernes. Así Disfrute el fin de semana, pásesela bien, a gusto, con su familia. Y sin más preámbulos, Pastor, yo creo que vamos a empezar a arrancar. Así que, es. hermanos que nos están escuchando, pónganse sus cinturones por ahí, porque vamos a despegar en la palabra del Señor. Vamos a leer esta porción escritural en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Repito, San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Y dice así: Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Qué tremenda palabra que Jesús le está hablando a Marta. Y no nomás a Marta, porque yo imagino que toda la gente lo estaba escuchando, que habían entrado en esa casa para Amén. escuchar al Señor, al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Pero nota algo bien importante, Jesús, Pastor, en esta porción escritural. Que toda la gente que estaba, aún de la familia de Marta y de María, todos se habían sentado, todos estaban poniendo atención a la palabra que iba a traer Jesús, al consejo que iba a dar Jesús en ese momento a todos los que estaban escuchando su palabra. Pero Marta era la única que no se encontraba sentada escuchando al Señor, escuchando al Maestro. Se encontraba, dice aquí la Escritura, afanada, preparando comida para la gente que estaba llegando. Y entonces es cuando Jesús mira en su corazón, mira en sus pensamientos, que está afanada con el quehacer de la casa. Y había dejado de lado el sentarse y escuchar primeramente la palabra que da vida al Espíritu que mora dentro de nosotros. Entonces es tremendo esto. ¿Por qué? Porque no quiere decir que Marta estuviera haciendo algo malo. Estaba preparando los alimentos para que cuando acabara
la palabra que Jesús traía en ese momento, pudieran comer. Pero el Señor le muestra algo bien importante, que en ese momento que él se encontraba ahí, lo que se estaba dando de alimento era la palabra espiritual, pastor. Que era mejor alimento que el alimento aún que comemos comúnmente o diariamente nosotros. Entonces es algo bien importante porque ha llegado a la vida del ser humano, de la iglesia y fuera de la iglesia, que nos afanamos en los quehaceres de este mundo y dejamos de lado verdaderamente escuchar la voz del Señor, tener el tiempo de comunión con el Señor. Y aún estando dentro de la iglesia nos afanamos en los ministerios y ni siquiera hacemos un paréntesis para podernos sentar y escuchar la palabra de Dios con reverencia, lo que Él tiene para nosotros a través de los pastores, a través de los ministros o de la persona que está llevando la palabra en ese momento. Mis amados hermanos, vamos a empezar a poner la plataforma al cimiento de esta palabra porque se va a poner bueno. Por eso le dije, póngase su cinturón para que porque vamos a despegar la palabra, pastor. Vamos adentrando, comenzamos a profundizar. Gloria a Dios, porque Dios es bueno todo el tiempo y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy estamos estrenando nueva misericordia y estamos listos para el día de mañana estrenar también nuevas misericordias. Sí, entonces, es una palabra supremamente importante que todo ser humano, todo creyente en especial, necesita entender, asimilar y colocar en práctica el consejo que vamos a dar a continuación a través del Espíritu Santo. Había dos mujeres, como lo narra la palabra de Dios, la Biblia, una llamada Marta, una llamada María. Y la Escritura nos dice y nos enseña de que Marta recibió a Jesús en su casa. Cuando Jesús entra a la aldea, recibe la invitación por parte de esta mujer llamada Marta. Ya sabían, ya conocían la historia de Jesús. ¿Quién era Jesús? Es más, saben que es el Cristo. Reconocen y reciben a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Es parte de las seguidoras de Jesús. Y al saber que Jesús iba pasando por su aldea, ¡wow! ¡Qué extraordinario! Vamos a invitarlo a nuestra casa. Y voy a prepararle una comida, voy a preparar lo mejor para Jesús. Porque Jesús, el Mesías, está en la aldea, está en la ciudad, y yo quiero recibirle en mi casa. Y una vez estando en mi casa, le voy a dar lo mejor a Jesús. Y le hace la invitación, y Jesús la recibe y entra a la casa de Marta. Y una vez entrado a la casa de Marta, apareció otra mujer llamada María. Y cuando lo ve María, María se sienta con Jesús a disponer sus ojos, sus oídos, sus sentidos, su cuerpo, su alma y su espíritu para únicamente concentrarse y centrarse en la persona de Jesús. Mientras Marta, con el ímpetu, con la pasión de agradar a Jesús, se preocupó en prepararle lo mejor, en ir inmediatamente a cocinarle, a buscar los condimentos, me imagino yo, en dónde le voy a preparar la comida, lo mejor para Jesús. Pero Marta se enfocó y se centró tanto en los quehaceres y en cómo agradar a Jesús, que perdió el enfoque, perdió los sentidos, perdió el tacto espiritual, porque ya ahora sus ojos, sus oídos, sus sentidos, su cuerpo, su corazón y su espíritu estaban enfocados y centrados más ahora en la tarea que iba a realizar que en discernir
entender la presencia de Jesús dentro de su casa. Aunque Jesús estaba en su casa, aunque ella sabía en el fondo el privilegio que tenía y que ella quería agradar a Jesús, pero llegó a un grado tan cerca de Jesús, de tener tan cerca a Jesús y a la misma vez tan lejos de Jesús. No sé si me hago entender. O sea, ella estaba tan cerca de Jesús, estaba en su casa, Así es. pero a la misma vez estaba tan lejos de Jesús. Físicamente estaba en su casa, pero su espíritu y sus sentidos estaban lejos de Jesús. Porque mire lo que dice a continuación, pastor. Señor, yo estoy ocupado en mis tareas, estoy ocupado en mis quehaceres, te estoy preparando la comida. Y María solamente está bla, 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 bla contigo. ¿Por qué no la manda para que me ayude? Y Jesús la mira con ojos de amor, sabiendo, conociendo y entendiendo lo que había en su corazón y lo que había en su mente, aunque Jesús sabía las buenas intenciones por la cual Marta lo había invitado a su casa, aunque Jesús conocía la tarea y la obra que estaba realizando, que eran para él. ¿Para quién era la comida? Para Jesús. ¿Quién era el invitado? Jesús. Él era el anfitrión, él era el alma de la fiesta. Y sí. Y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Cómo le dice? Marta, Marta, afanada y turbada. María decidió quedarse conmigo y ha escogido la mejor parte, la cual nunca le será quitada. O sea que no regresa la palabra vacía, ¿verdad, pastor? La palabra que ella está recibiendo, que ella está escuchando, no volverá atrás vacía, sino que será prosperada para aquello que la estoy enviando y para la cual ella se dispuso, se despojó a olvidarse de su entorno, porque para ella era más prioridad el escucharme a mí y el disfrutar mi presencia, gozarse mi presencia, tener esa intimidad, relación y comunión conmigo, que en las tareas, que en los oficios, que en las labores que estaban alrededor y aconteciendo alrededor de ella, o de él, o de ellos. En este momento nos deja una gran enseñanza, pastor. Así es. Una tremenda enseñanza, y vamos a desarrollar unos 2 o 3 puntos básicos sobre este tema. ¿El por qué, pastor? Eso aconteció, esta es la historia. Estoy volviendo nuevamente a relatar la historia que usted acaba de leer. El punto es el siguiente. Vamos a traerlo el día de hoy. Vamos a traerlo a la iglesia, al cuerpo de Cristo el día de hoy. El día de hoy hay muchos hombres y mujeres de Dios que han sido llamados por Jesús, que han sido alcanzados por su gracia, por su amor y su misericordia, y tienen la vida eterna, tienen la salvación, y caminan con Jesús, y tienen tanto celo, tanto afán, tanta pasión por servir a Dios, por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, que terminan haciéndolo en sus fuerzas y basado a sus propias intenciones. Y cuando los hombres de Dios, cuando hablo de hombres de Dios, estoy hablando del género general, humano, hombre y mujer. Cuando el ser humano, el creyente en general, comienza a atender el llamado de Dios, a caminar con el Señor,
a dejarlo entrar en su vida, en su habitación, en su casa. Pero llega un momento en su vida en la cual tiene o se le ha sido asignada muchas tareas o muchos oficios dentro del cuerpo de Cristo o aún en su vida personal o familiar o el núcleo familiar, que se olvidan muchas veces muchos pastores, muchos líderes, muchas personas que tienen alguna posición dentro del cuerpo de la iglesia o laicos también eventualmente, que quieren agradar a Dios de tal manera y tanto celo por la palabra de Dios, por la doctrina del Evangelio, que terminan haciendo las cosas sin la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios, número uno. Número dos, hacen las cosas pero sin tener el enfoque, la fe, los sentidos espirituales en la persona de Jesucristo. O sea, haciéndolo en sus fuerzas. Y cuando lo realizan en sus fuerzas, viene el afán, la ansiedad, la perturbación del alma. Y cuando viene el afán, la ansiedad, la perturbación, como lo estaba Marta, eventualmente se desenfoca, se corta, se desenfoca, se sale fuera del enfoque, valga la redundancia, de la presencia, de la persona de Jesucristo, de la voluntad de Jesucristo, de la revelación de Jesucristo. Porque el afán y la ansiedad, al traer perturbación en la mente y en el corazón del ser humano, lo que hace en ese momento es comenzar a realizar las tareas con el objetivo de cumplir una meta, un objetivo en determinado tiempo, pero en sus fuerzas, en su tiempo y a su manera, dejando a Dios a un lado, dejando el propósito y la voluntad de Dios a un lado, con el objetivo de servir, agradar a Dios en sus fuerzas y a su manera. Por lo cual, el afán y la ansiedad y la perturbación que tuvo Marta, le rompió la relación, la comunicación con la persona de Jesucristo, por lo cual la revelación de Dios en la vida de Marta estaba bloqueada y no podía prestar atención y tener como número uno a Jesús, atender la palabra de Jesús, la relación con Jesús, la comunión con Jesús. Entonces, Pastor Evaristo, esto es lo que produce, son uno de los síntomas, y estamos comenzando a desarrollar este tema porque es algo que acontece no solamente en el mundo en general, sino que triste desafortunadamente en el cuerpo de Cristo, porque Marta pues era una mujer de Dios, era una mujer que había creído en Jesús, que había recibido a Jesús de tal manera que lo recibió en su casa y quería agradarlo y hacerlo mejor para él. Recordando esto, pastor, como siempre lo hemos enseñado aquí, Dios no apoya buenas intenciones. Dios apoya y respalda es su palabra, su voluntad y su propósito. Su palabra, su voluntad y su propósito. Las buenas intenciones que usted y yo tengamos, por muy buenas que sean, si no están alineadas al tiempo, a la voluntad, al propósito y al escrito está, pues Dios no está en el asunto, aunque sean buenas y aunque sean para Dios. ¿Cómo la ve usted, Pastor Evaristo? Así es, pastor, y es tremendo porque a veces pensamos que por estar haciendo diferentes, vamos a decir, cosas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, pensamos que es lo correcto y muchas veces, aún estando bien, no es correcto. Lo que estaba haciendo Marta no estaba mal, pero era incorrecto en el momento, porque en ese momento... No era el tiempo, ¿verdad? El tiempo que tenía Marta para ese tiempo era de sentarse y escuchar la palabra, el consejo, la provisión que Jesús traía en ese momento para todas las personas que le estaban aquí oyendo.
Hay momentos en la iglesia, sea uno diácono, anciano, sean mujeres, sean ministros de alabanza, en donde sirvan dentro de la iglesia, tienen que tener el tiempo para sentarse en la banca, tienen que tener el tiempo para tener la comunión con Dios. ¿Cómo? A través del pastor, del ministro que está, o la persona que está ministrando la palabra en ese momento, a través de ellos hablará Dios a través de la persona que se encuentra en el púlpito. Entonces tenemos que tener el tiempo, pastor, porque a veces nos esforzamos tanto en los ministerios administrativos dentro de la iglesia que dejamos de lado la palabra y el consejo, la provisión de Dios para Amén. nosotros. Colóqueme un ejemplo para que la gente nos pueda entender un poco más, y en especial dentro del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo, los hermanos, ¿cómo pueden estar viviendo o aconteciéndole algo como lo que le pasó a María? Un ejemplo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Alguna función. Por ejemplo, yo miraba mucho, en este caso, los que cuidaban los niños. Muchas veces las directoras de cuna o depende de los años que tuvieran los niños, ellas siempre estaban pendientes de ese lugar, de las maestras que tuvieran, pero siempre que no llegaba una maestra por algún motivo y hablaba, la directora del grupo tenía que ir a ese lugar y cubrirlo. Y sin darse cuenta, de repente podía platicar con ellos, decían que tenían un mes y medio sin escuchar la palabra, o sea, sin sentarse en las bancas de la iglesia y poder escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tenía para ellos. ¿Por qué? Porque estaban tan afanados en eso, y no digo que sea malo que estaban haciendo eso, pero la cuestión de que no se sientan a escuchar. Hay muchos, no quiero decir, no, pero es como la iglesia, pastor. Hay grupos de alabanza que están tocando en el momento de la administración. Termina, se bajan como pavorel y se salen del edificio Se van a comer, se van a conversar, a tomar agua, al baño. Sí, y se está predicando la palabra, y los jóvenes, los que están en el ministerio de alabanza, no hay ni uno. Porque ya cumplieron con su tarea. ¿Sí? Ya llegan a lo último, nomás están por decir, pues el pastor se le ocurre cerrar con una alabanza. Pero la realidad es que aún lo que están haciendo ahí arriba están perdidos en el enfoque de lo que están haciendo, porque no están visualizando lo que Dios quiere para ellos en ese momento. ¿Y quién está allí? ¿Sí? Porque si ¿A quién están invitando? hay veces que somos tan irrespetuosos de que siempre llegamos tarde vamos a decir, a la iglesia o a la palabra. Y sin embargo, si hubiera un tipo de oficina o migración o algo que nos estuviera mandando a llamar, estuviéramos a la hora, hasta una hora antes, para recibir lo que necesitamos. Y eso es lo que pasa en este tiempo en la iglesia. De que está ahí el cuerpo de Cristo, pero están tan afanados en hacer todas las cosas que aún agendan todo lo que se va a hacer en el año, ni le permiten al Espíritu Santo opinar dentro de la iglesia. El Espíritu Santo no tiene opinión. No tiene opinión. Ya agarramos el libro y hacemos todo lo que vamos a hacer en Este el mes año. se predica de esto, el próximo mes se va a predicar esto. Ya se está copado todo el año. Claro. Otra vez ya, o Porque- sea, puro recalentado. Sí, recalentado, porque si das cuenta dicen, este mes vamos a predicar puro romano. Y es como que agarraran esa palabra y las guardaran como sopas Maruchan. Y la están sacando recalentado. Y eso es lo que está pasando en la iglesia hoy, en 2017. No, pero, y se vuelve y se repite el otro año la misma, ¿no? La misma, sí. No, eso por eso no cambia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos desenfocados. ¿Por qué? Porque ha sido muy sutil el diablo para que la gente, para utilizar al cuerpo de Cristo, continuar los que están afuera, en irlos desviando de lo verdaderamente de lo que tienen que hacer, que es escuchar la palabra del Señor. Porque aún, pastor, cuando estaban esa gente de los 5,000 que estaban con Jesús, Jesús le estaba ministrando y ministrando y ministrando la palabra, y había milagros, señales y prodigios, y había esos 5,000 hombres, 50 mujeres y niños. Pero de repente vemos más adelante que le dicen, ¿qué milagro haces tú? Y les acababa de dar peces y panes a todos los que estaban ahí. Muéstranos señal. Muéstranos Haz alguna señal. señal y te creeremos. Como diciendo, Señor, ustedes me siguen porque lo doy de comer, porque hace un ratito le estaba dando a los 5,000 hombres, 50 mujeres y niños, y me pregunta que haga una señal. Y esa es la realidad que se vive dentro de la iglesia, que estamos tan enfocados en los ministerios administrativos que perdemos de vista lo que debíamos de hacer en la iglesia, porque todo es el lugar de reunión de la iglesia, en ese edificio de reunirse, sentarse y escuchar la palabra del Señor. Yo recuerdo cuando estaba niño en aquellos años, perdón, mi papá se sentaba a un lado de la banca y mi mamá en la otra punta. Éramos 8 y todos estábamos sentados ahí. ¿Por qué? Porque ahí estábamos recibiendo la palabra. Estábamos sentados todos en hilerita
y calladitos, y escuchando la palabra, escuchando la palabra. Ahora dejan que, para que no esté molestando a niños, los dejan que salgan y salen para afuera, y después ya sale la mamá o sale el papá para irlos a buscar. Y se pierde el enfoque, pero la realidad, pastor, que desde niño a los niños deben de inculcárseles el sentarse y estar calladitos en el tiempo que se está ministrando la palabra del Señor. Hoy en día dejan a los puros adultos, vayan y hagan el culto de jóvenes, vayan y hagan el de niños, vayan y hagan el de teenagers, vayan y hagan... Y antes no era así. Las escuelas dominicales eran temprano, sí, pero llegaba el momento de que de la escuela dominical te tenía que sentar uno en la banca. Y ahí estábamos todos, de todos, niños chicos hasta los más grandes, hasta los jóvenes. Instruye al niño en su camino. Y no se No, cuando fuere viejo. no se apartará de él. ¿Por qué? Porque ahí es lo que vemos, de que estábamos sentados. Y eso es lo que se ha perdido a veces. Dejan a la gente mayor dentro del templo y los jóvenes se van a tener su clase. Y eso no es así. Porque ellos, los jóvenes y niños, deben estar atentos siempre a la palabra del pastor. Porque el pastor es el que trae el alimento. Porque llega el momento que los quieren meter, vamos a decir, al santuario principal. Y los jóvenes, como están impuestos a escuchar al líder de jóvenes, pierden el enfoque de que está allá arriba. Es el pastor de la iglesia. Es el que a Dios, a ese pastor, le da la visión de cómo hablarle a la iglesia. Entonces, hasta en eso nos desenfocamos. Porque vemos, y entra uno al santuario y dice, hay 30, 40, 50 gente mayores. O pasan por el lado del pastor y ni lo voltean a ver, ni lo saludan. ¿No? Es como si fuera cualquier aparecido de la calle. Y en veces, yo entiendo que a lo mejor la gente pues, se puede incomodar por esto, pero analice ese punto, iglesia. Observe bien ese tipo de detalle. Y ver, como decíamos en la clase anterior, en el espejo para podernos ver en qué le estamos fallando, Señor. Marta estaba haciendo supuestamente lo correcto y yo no veo nada mal en lo que estaba haciendo. Porque se estaba preparando el alimento ¿Naturalmente? para Jesús. Sí, No. Estaba preparando el alimento para Jesús y para los apóstoles. Y para ellas y los que estaban ahí. ¿Estaba mal? No. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué le llama a Jesús y le dice, Marta, Marta, estás afanada, quería hacer el alimento, estás apurada? Y entonces le dice, ten el momento de sentarte un rato, ten el momento de apaciguarte un rato. Voy a hablar, voy a declarar palabra o consejo. Tienes que tener el tiempo para escucharme. Abre tu corazón para que recibas la palabra. Eso es lo que no estaba haciendo Marta. Y sin embargo pensaba que nomás estaba cuchilleando María ahí nomás haciéndole, como dicen, a loco o algo. Pero había escogido la mejor porción. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. María estaba bien a gusto sentada y escuchando el consejo. Claro que los conocían las dos a Jesús. Pero eso es lo que pasa el día de hoy. Y se está batallando y batallando en la iglesia. Por eso es que se está desmembrando la iglesia, pastor. Porque estamos permitiéndole a los jóvenes estar en su clase, a los teenagers, y se nos olvida que todos ellos tienen que regresar al santuario principal y escuchar la palabra del Señor. Porque dice la palabra, que las ovejas oyen ¿qué? Su voz. ¿De quién? La voz del Señor a través del pastor que ministra a ese grupo de iglesia. Así es. Así es, Pastor Evaristo. Ok, vamos siguiendo y vamos avanzando en otros puntos que queremos tratar de exprimir un poco este tema, porque es una tremenda enseñanza que el Espíritu Santo quiere dar al cuerpo de Cristo en general. Algo que nosotros tenemos que aprender es de que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Nosotros damos lo que tenemos. Lo que yo he recibido, eso doy. Da de gracia lo que de gracia habéis recibido. María se sentó a escuchar a Jesús. Estaba recibiendo, se estaba llenando, estaba siendo empoderada, estaba recibiendo iluminación, revelación, poder, autoridad, fortaleza, sabiduría. Se estaba llenando de Dios. ¿Sí? Y una vez esta mujer, María, se levantase de allí, después de la plática con Jesús, esta mujer salía como una bomba a impactar y a dar de gracia lo que de gracia había recibido. Y luego sí, ahora vamos a cenar, vamos a comer. Pero lo principal y lo número uno es, primero, ir
a la fuente, ir a la presencia de Dios, la relación, la intimidad, la comunicación, el relacionamiento primero con la persona de Jesucristo antes que las tareas, antes que las obras, antes que los quehaceres, aunque sean para Dios y aunque sean prioridad. Pero la prioridad número uno primero es la presencia de Dios. Así es, amén. Porque la Escritura nos dice y nos enseña que Dios anda buscando adoradores que le adoren en el alma, en las emociones, No. en espíritu Así es. y en verdad. Marta, aunque conocía, aunque se alegró y estaba Jesús en su casa, no lo recibió en el espíritu. Número uno, no lo invitó en el espíritu, no lo recibió en el espíritu, ni estaba con él en su presencia, en su casa, en el espíritu, sino en el alma, en las emociones. Y en las emociones del alma, del raciocinio natural, lo único que ella pensó es, voy a darle comer, tengo que atenderlo, y rápido, quiero agradarlo, pero con la mente natural, con la mente natural, con los sentidos naturales, no en el espíritu. Porque si ella hubiese estado en el espíritu, ella primero atiende a Jesús, la palabra de Jesús, lo que Jesús trae. Jesús no hablaba tonterías. Jesús era la persona del Padre personificada. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno solo somos. Jesús no hablaba tonterías ni estaba chismeando, como de pronto Marta pensaba que estaba haciendo con María. Estos padres están de pronto hablando tonterías, están chismeando, están perdiendo el tiempo, yo bien ocupada y necesitando ayuda. Marta estaba pensando, razonando y tomando las decisiones en la parte almática, las emociones, los sentidos naturales, dándole prioridad a las apariencias, a lo natural, a lo físico, a las tareas, a las labores, antes que ir a la presencia de Dios para que allá saliese con gozo, con fe, con alegría, fortalecida e iluminada, para ahora sí estar firme y fuerte para realizar y desempeñar cualquier tipo de tarea con paz, con gozo, con alegría, con fe, para dar de gracia primero lo que de gracia ya había recibido antes. ¿Qué estaba dando Marta? ¿Qué tenía para dar Marta? Crítica, renegando, murmurando, criticando, juzgando, quejándose. Y era para el Señor. Y así acontece dentro del cuerpo de Cristo el día de hoy. Es que ya no aguanto más con estas tareas. Es que ya no aguanto más con este ministerio. Es que esto que me pusieron a hacer. Y es que aquí, y es que allá. Pero hay que hacerlo, muévanse, rápido para el Señor. Tenemos que agradar a Dios, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro. Y tareas allá, asignaciones aquí, pero se les olvida primero ir a la fuente de poder, de fortaleza, de revelación, de sabiduría. Entonces, hacen las tareas y cuando todo ser humano realiza cualquier obra o tarea, y en este caso para Dios, sin la aprobación, sin la revelación, sin el poder, sin la unción de Dios, lo va a hacer en sus fuerzas. Así es. Lo va a hacer en sus fuerzas. Y cuando nosotros hacemos las cosas en nuestra fuerza y cuando nosotros queremos buscar, agradar y servir a Dios a nuestra manera, en nuestra fuerza, tarde que temprano, las fuerzas se cansan y se acaban. Y terminan tirando la toalla. Hay muchas personas que el día de hoy se han apartado de los caminos del Señor, que el día de hoy se volvieron al mundo nuevamente, que comenzaron a caminar con el Señor, que comenzaron a servir a Dios, que comenzaron a desempeñar alguna
tarea administrativa dentro del cuerpo de Cristo, pero que al final se cansaron, se aburrieron y abandonaron, abortaron el llamado, el ministerio, el liderazgo o aún la misma iglesia y se volvió nuevamente atrás. ¿Por qué? Porque desde que comenzó nunca tuvo una verdadera relación, comunicación e intimidad con la persona de Jesucristo, sino que todo lo que hacía era en sus fuerzas, en su razonamiento, y al final pues se secó, se agotó y tiró la toalla. Por eso es que hay muchos que han abortado el día de hoy y no están en la iglesia, simplemente porque nunca tuvieron una relación con Jesús, porque se ocuparon más de guardar y de trabajar en las tareas o en las apariencias o asignaciones antes que buscar la fortaleza en el Señor, la sabiduría en el Señor y la revelación en el Señor. Nadie puede dar lo que no tiene. Yo doy lo que tengo. Usted da lo que usted tiene. Usted da de Dios lo que ha recibido de Dios. Así es. Yo doy a usted lo que he recibido de Dios. Pero cuando usted ha conocido a Dios en su mente natural, o sea, conocimiento, cuando usted ha adquirido conocimiento porque ha buscado a Dios en sus fuerzas, o sea, leo mucho, sé teología, sé la doctrina de esto, sé la doctrina de aquello, sé palabras, me la sé de pasta a pasta. ¿Y qué hay con eso? Porque si tú buscaste a Dios y conociste a Dios con tu mente finita y natural, eventualmente tienes conocimiento en tu mente como estudiar cualquier filósofo, cualquier religión, cualquier filosofía, pero sin el poder, sin la unción, sin la revelación y sin la presencia de Dios y de la persona del Espíritu Santo dentro de ti, que es la que te capacita, la que te faculta, la que te empodera y la que te respalda en el momento de la crisis, de la prueba, de la tentación y el desierto. Pastor. Tremendo. Sí, y es lo que pasa hasta el día de hoy. Y es algo, vamos a decirlo así, que es cuando digo que es irreversible, porque hace 2017 años pasó esta situación con Marta y con María, y estamos en el 2017 y está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque No ha cambiado. No ha cambiado porque no hemos tenido el tiempo. El tiempo sí hay. No hemos hecho el tiempo para escuchar la voz del Señor. La fuente del agua cristalina que fluye está ahí. Pero si no vamos a la fuente, no podemos hacernos de nuestra sed, pastor. Entonces, ese tipo de afanes, ahorita usted que decía, gente que militó dentro de la iglesia por mucho tiempo, pero no se dieron el tiempo para sentarse y escuchar la palabra del Señor, para poderla llenarse y poderla poner en práctica. Cuando llegó el día malo, fue que salieron. ¿Por qué? Porque no tenían ningún recurso espiritual, ni de dónde se agarrase el Espíritu Santo para traer esa palabra a memoria y fortalecerlos espiritual, físicamente y naturalmente. Por lo mismo, ¿cómo va a hablar alguien de la palabra si ni siquiera la ha leído? Es lo mismo en la iglesia. Muchos hermanos están ahí, pero no tienen el tiempo, dicen ellos, para todo el tiempo, dice la palabra, pero no han tenido o no han hecho su tiempo para leer la porción escritural. Porque a veces que leemos y ya hice... Es como ir a ponchar al trabajo. Ya ponché. Ya cambié la conciencia. Ya leí. Ya busqué de Dios. Y fue tan rápido que terminamos y empezamos en otro pensamiento que no le damos ni el tiempo de apaciguarnos para que Dios nos hable a través del Espíritu Santo. Por eso a veces dicen, yo creo que a mí Dios no me oye porque no me habla. Sí le habla. Lo que pasa es que está como merolico y no le da tiempo al Espíritu Santo para que traiga la palabra a memoria, que le traiga de regreso para que se fortalezcan espiritualmente. Por eso es que llega el día malo y se van de la iglesia, abortan el caminar con el Señor. Entonces es bien importante a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, todas las personas que nos escuchan,
tiene el ministerio dentro de la iglesia, sí, atiéndalo. Pero atienda mejor al Señor en el tiempo que le toque sentarse. Siéntese con gozo y con alegría y reciba la palabra que Dios está enviando a través de la persona que está en ese momento, sea el pastor o sea otro hermano de la iglesia que está llevando la palabra. Siéntese, sea diligente, escuche la palabra, recíbela, acéptenla y guárdela para cuando llegue el día malo, el Espíritu Santo tenga, vamos a decir, es como meter dinero al banco, para que me entienda más claro. Es como meter dinero al banco. Para el día que tenga la necesidad, puede ir al banco y sacar del depósito que usted tiene y cubrir esas deudas. Así es espiritualmente. Cuando usted tiene la palabra, llega el día malo. Tiene recursos. Tiene recursos, sí. Llega el día que Satanás va a quererlo doblar. Ahí es donde pasó. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Tú estás conmigo, estás en mi presencia. Eres un poco cabeciduro, pero al fin y al cabo, siempre estás conmigo. Y yo he orado al Padre para que tu fe no falte. O sea, para que tengas ahí en tu cuenta los recursos, para que cuando venga el día del zarandeo, por parte de Satanás, entonces tienes cuenta, tienes recursos en el banco espiritual del celestial, y de esta manera viene la zarandada por parte de Satanás y podemos resistir el día malo y, habiendo terminado, estar y permanecer firmes. ¿Por qué? Por la intimidad, por la relación y por la comunión que tenía Pedro con Jesús. Tenía recursos. Así es. Tenía cómo sostenerse. Sí, pastor, y eso es lo que nos falta en este tiempo. Tener los recursos de la palabra para podernos sostener en el día malo, cuando venga la prueba, estar firmes. Que Dios pueda traer la palabra que hemos guardado a memoria y decirnos, fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira que te mando que te esfuerces. Dale y sé valiente, no te preocupes. El problema está ahí, enfréntalo. Así como David se paró frente de Goliat, todos tenían miedo, pero David sabía lo que Dios había hecho a través de él, a quebrarle las quijadas al oso y al león, y sabía en ese momento que él iba a entregar a David. Así lo pasara 3 veces o 4 veces de la altura David. David estaba confiado en el Señor porque había experimentado él en su vida personal lo que Dios había hecho a través de él. Por eso es cuando se para y aún le dice Saúl, ponte mi traje, ponte tu traje, y se dio cuenta de una cosa, que no era con la armadura de ninguno más que podía hacerle frente a Goliat, sino con la armadura personal que él debía de tener. Con su propia relación, experiencia que había tenido con Dios a través de las pruebas, a través de las circunstancias. Dios lo había fortalecido, le había dado la victoria, porque antes él había tenido una relación personal con Dios. Mire, pastor, cómo es tremendo la enseñanza de la palabra de Dios, cómo el rey David se autoministra su espíritu a su alma. Cuando estaba en crisis, en persecución, en ansiedad, angustiado entre la espada y la pared. ¡Hey, David! ¿Por qué te abates, alma mía, oh dentro de mí? No te olvides de Dios, ni en ninguno de sus beneficios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Hey, recuerda la palabra. Recuerda lo que Dios ha hecho antes. Recuerda dónde estás ahora. Recuerda las promesas de Dios. Recuerda lo que Él me dijo cuando estábamos hablando. Recuérdate, alma mía. No te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, y todas sus promesas en Él son sí, y en Él son amén. Quiero desarrollar otro punto, pastor, y es el siguiente. Salen tantos, pero esto es lo que creemos de parte de Dios que necesitamos conocer, saber y entender y colocar en práctica. Número 1, dije que Marta estaba tan cerca de Jesús y a la misma vez tan lejos de Jesús. Hay mucha gente que está dentro del cuerpo de Cristo, desarrollando alguna función administrativa o ministerial dentro del cuerpo de Cristo, y aparentemente
tan cerca de Jesús, porque dicen, wow, ese es un pastor, ese es un líder, ese canta, ese alaba, es un levita, es un adorador, le danza al Señor. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué tan cerca de Dios está! Y la realidad es que sí, está tan cerca de Dios, pero a la misma vez tan lejos de Dios. Porque sirve a Dios, obedece a Dios, hace las tareas para Dios, pero con su mente natural, A su manera. con su conocimiento natural, dejando a un lado la relación, la intimidad, la comunicación de parte del Espíritu Santo. Número 1, ya entendimos eso, tan cerca y tan lejos de Jesús, aún estando Jesús con nosotros. Nos pasa hoy, Sí. porque Jesús entró a la casa de Marta. Hey, Jesús vive ahora aquí, en mi Así corazón y en su corazón. Tan cerca de nosotros, está dentro de nuestras casas, está dentro de nuestras moradas, está dentro de nuestras habitaciones, está dentro de este tabernáculo. Y muchas veces nosotros nos alejamos tanto de Él, estando Él dentro de nuestra casa. Bueno, pero eso- Por la cual no obedecemos, no servimos, no hacemos la voluntad de Dios, ni en los tiempos de Dios, ni a la manera de Dios, o al escrito está. Aunque esté dentro de nosotros, pero nosotros, por medio del afán, de la ansiedad, de la tristeza, de la depresión, de la preocupación, de la ira, de la contienda, de la crítica, de la murmuración, de los juicios, de la falta de perdón, del resentimiento o del rechazo mismo, nos incapacita y nos bloquea la presencia de Dios dentro de nuestras vidas, aunque seamos creyentes. Porque hay muchos creyentes, como Marta, cargados de crítica. Hey, Jesús, esta no está haciendo nada, mándala a servir, mándala que me ayude. Ociosos, en otras palabras le dijo, Sí. desocupados. Y eso pasa dentro del cuerpo de Cristo, pasa dentro del corazón del ser humano. La crítica, el juzgar a los demás, el criticar a los demás, la contienda, los pleitos, las disensiones, el rechazo, la falta de perdón, el resentimiento. Todas estas cosas son las que nos colocan una pared dentro de esta habitación para estar tan cerca de Jesús, pero a la misma vez tan lejos de Jesús. Ahora otra. Wow, esto me puso bueno, pastor. Dele. Nadie puede dar de lo que no tiene. Así es. Jesús dijo y mandó: vayan y den de gracia lo que de gracia han recibido. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, del 28 en adelante. Dice la Escritura: den de gracia lo que de gracia han recibido. Enseñen lo que yo les enseñé. Nadie puede dar lo que no tiene. Usted me puede dar conocimiento y yo le puedo dar conocimiento. Sí. Claro que sí. Vamos al seminario, vamos a la universidad y recibimos conocimiento por parte de los hombres de Dios, que son los maestros. Y gloria a Dios por eso. Pero es como ir a ponchar al trabajo, o como cualquier carrera secular. Hello, ojo con eso que voy a decir, porque sé que va a sonar duro, pero es una realidad, pastor. Todo pastor o líder que va y estudia a un seminario, a un instituto o a una universidad, sale con su título, con su toga y sombrerito: hey, soy teólogo, soy pastor, etcétera, etcétera. O soy doctor. Recibiste conocimiento, y gloria a Dios por el conocimiento, y gloria a Dios por la teología.
porque tiene que ir a la par, es el 50%, digámoslo así. Pero ese conocimiento, para que cobre vida y para que sea respaldado por la persona del Espíritu Santo por medio de la unción, su presencia en nosotros, tenemos que ir a la par, primero, a la presencia de Dios, a tener y a establecer esa relación, comunión e intimidad con la persona de Jesucristo, del Padre, el Espíritu Santo, para que ahora sí, ese conocimiento que yo adquiría ya, pueda ser iluminado, pueda ser revelado, para cuando yo hable, ese conocimiento no será letra muerta, sino que impactará mente, corazón y espíritu de las personas. O sea, en ese momento se llama influencia, como le dijo Pablo al rey Agripa. Cuando el rey Agripa, por poco me persuade de hacerme cristiano, porque fueron tan poderosas las palabras de Pablo, del conocimiento que tenía, porque Pablo tenía conocimiento antes de recibir a Cristo. Pero cuando recibe a Cristo, recibe la revelación y la iluminación del conocimiento de la Torah que ya tenía. Sí. Y eso sigue pasando el día de hoy. Hay muchos hombres que se conforman con el conocimiento que tienen y se les olvida entablar o establecer una relación con la persona de Jesucristo para recibir la revelación y la iluminación de la palabra de Dios, y una de las cosas más importantes, la unción, el poder y la autoridad para resistir las tentaciones, para pasar las pruebas, para madurar, para crecer espiritualmente y para cumplir el propósito de Dios en su vida. Porque usted no puede cumplir el propósito de Dios en su vida con meramente conocimiento. Usted necesita tener la revelación y la iluminación de la palabra de Dios para poder cumplir el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así. Nadie puede dar lo que no tiene. Yo doy de gracia lo que de gracia tengo. Puedo darte conocimiento, pero revelación e iluminación, unción, ninguna. Entonces, tercer punto, y yo creo que con este vamos culminando. Ahorita me respalda un poco en este punto que voy a mentar. Dios anda buscando adoradores que le adoren. En espíritu y en verdad. ¿En qué? En espíritu. En espíritu y en verdad. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no anda buscando que lo inviten a su casa o que lo inviten a su iglesia y que cuando él llega a la iglesia o cuando él llega a la casa sea ignorado. Sí. Porque muchos, usted mencionó algo y es una realidad triste. No, obviamente no quiero generalizar, pero sí he visto y acontece mucho dentro del cuerpo de Cristo. Se suben los levitas o los adoradores o salmistas. ¡Wow! Con un talento para ministrar, una habilidad para ministrar, para cantar, para adorar. Y cuando terminan de cantar o de adorar, se bajan del púlpito, se van para el baño, se van a tomar un refresco, se van a tomar aire afuera porque salieron cansados, están calorosos, o eventualmente se van a platicar afuera. ¡Hey! Me invitaste, dice el Señor. Invocaste mi nombre. Invocaste mi presencia. Me llamaste. Y ahora que estoy aquí, te vas y me dejas aquí, hablando solo. ¿Me dejas solo? ¿Para qué me llaman? ¿Para qué me invitan? Si no tienen la cortesía de hablar conmigo, de establecer una relación conmigo. Están más afanados en que todo esté en perfecto orden, limpio y organizado. ¿Es malo? No, y hay que hacerlo. Pero
sin omitir primero lo que es primero, que es entrar en su presencia, en su relación. Y cuando entramos en su presencia, vamos a salir con paz, con gozo, con fe, con alegría, con esperanza y fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, amén. Pero estamos haciendo las cosas al revés. Estamos buscando primeramente las añadiduras, aunque sean para Dios, pero son añadiduras. Porque lo primero que hay que buscar es el reino de Dios y sus justicias, y las demás cosas vendrán por añadidura. Otra cosa que dijo usted, que es una realidad también, pastor, a veces, por falta de la misma revelación que estamos hablando, se coloca a una persona a desarrollar una función administrativa dentro del cuerpo de Cristo y lo dejamos sembrado en esa posición. Como coloco un ejemplo, hay veces que se coloca al líder, al ungier o al diácono parado afuera de la puerta, recibiendo a la gente, o cuidando el parqueadero, o en las ventas, o cuidando a los niños. Y pasó una semana, y pasó 2 semanas, y pasó 3 semanas, y pasó el mes, y pasó los 2 meses. Gloria a Dios por la hermanita que tiene esa pasión de cuidar a los niños. Gloria a Dios por el hermano que está cuidando el parqueadero. Gloria a Dios por el hermanito que tiene ese rostro agradable para recibir a la gente afuera. Gloria a Dios por los hermanos que están sirviendo aquí, porque lo están haciendo para el Señor. Están glorificando al Señor. ¡Ey! ¿Y cuándo se alimentaron? Nunca. ¿Cuándo disfrutaron de la presencia de Jesús que estaba adentro? Entonces se van secando. Aunque están haciendo una obra o labor o tarea para el Señor, en la cual Jesús no les ha dado primero a ellos su alimento, su pan, su comida espiritual, su fe, su fortaleza, su amor, su apapacho o el consejo que ellos necesitaban. Entonces tenemos que aprender a ser muy sabios y muy prudentes y manejar bien estas situaciones, porque todos tienen que comer, todos tienen que alimentarse y todos tienen que participar eventualmente de la presencia de la persona de Jesucristo o del Espíritu Santo que está en ese momento. Nadie puede dar lo que no tiene. Sabe cuidar los carros, sabe cuidar los niños, sabe recibir la gente, pero a la hora que necesito un consejo, ¿qué me va a dar? ¿Conocimiento o sus propias experiencias? Pero ¿qué nuevo? ¿Qué hay de fresco para mí? ¿Qué palabra nueva hay? Palabra o letra muerta. O simplemente a predicarme o enseñarme al Dios de la historia, al Jesús de la historia. Jesús hizo, Jesús se movió, Jesús sanó, Jesús liberó, Jesús hizo. Tiempo pasado, totalmente. Así es. Y esa es una verdad, pastor, dentro de la iglesia, porque de repente, imagínense, llega el pastor y ve a la hermanita. Hermanita, hace un mes que no la veo. Sí, pastor, porque está un mes metido cuidando a los niños. Estoy un mes cuidando el parking. Por eso es que no me ha mirado dentro del santuario recibiendo palabras. ¿Sabe que nos hemos vuelto tan cuadrados de que todo lo hacemos metódicamente y tratamos de que un servicio de la iglesia sea reducido a 2 horas? Y si se pasa de los 45 minutos, que es lo máximo que pueda tener el pastor, ya estamos incómodos. Ya se pasó el pastor del tiempo. No está bien. Tiene que respetar el horario. Imagínese que Pablo empezaba a predicar y estaba en la madrugada predicando, y aquel joven dijo, se cayó. Se le cayó, se le enojó y se le mató uno allá. Se le mató y se bajó para que viera la gente que no estaba en vano. Pastor, ¿por qué lo pudo resucitar? ¿Por qué Pablo pudo ser instrumento en las manos de Jesús para resucitar ese muerto? Porque primero, él tenía una relación íntima y personal con la persona de Jesucristo. O sea, tenía saldo en la cuenta. Estaba empoderado, con autoridad, con unción, con revelación, que en el mismo momento que se cayó y se mató, listo, lo siento por el trancazo que te metiste, pero en el nombre de Jesús, levántate.
y se levantó el muertito. Amén. Y sigue escuchando palabra. Mira que aquí no ha pasado nada. Imagínense, todas esas personas, por eso ves que lo que estoy diciendo, y duraba horas y horas predicando. Así era Jesús, así era Pablo. ¿Y qué pasaba? Y ahora somos tan cuadrados que 45... Mire, Se voltearon los papeles, sí, ¿no? a la predicación. Mire, la alabanza es toque ahí, no hay problema, toque, lo que sea. Y la lectura bíblica y la oración que empieza y todo eso. Pero que no se pase la predicación, lo máximo son 45 minutos. Se pasa de ahí, todo el mundo se empieza a levantar, a menearse, a incomodarse, a acercar Al baño. al baño. ¿Por qué? Porque yo sé que a Satanás no le gusta que se predique la palabra, pero somos tan cuadrados que queremos cuadrar las cosas de Dios en el tiempo natural de nosotros mismos. Que Dios y el Espíritu Santo se acople a nuestra agenda y a nuestro tiempo. No nosotros a Él a nuestro tiempo y a nuestra agenda. Otra cosa, pastor. O sea, yo admito hasta cierto punto cuando muchas personas, pastores, rentan un local y entra otra iglesia a determinada hora, pues desafortunadamente Dios conoce. A lo que voy es que Dios conoce la intención de los corazones. Y Dios no es injusto. Él sabe que hay que cumplir un horario. ¿Sí me entiendes? Sí, y si lo hace por esa intención del corazón, verdaderamente, Señor, cuánto quisiera adorarte, cuánto quisiera agradarte, cuánto quisiera estar más contigo. Pero Señor, tú lo sabes que solamente yo rento hasta este tiempo y tengo que entregarle el local porque viene otro servicio, o esa es la orden que tengo de cerrar. Señor, tú conoces mi corazón. Le aseguro, pastor, que en esos 15, 30 o 40 minutos Dios se glorifica y puede hacer cosas sobrenaturales y extraordinarias. Claro que sí. Pero cuando hay el tiempo y es por pura y mera negligencia, pereza o apatía mía o religiosidad o legalismo, entonces eventualmente Dios no se glorifica, porque ya ahora es que nosotros estamos pretendiendo que Dios y el Espíritu Santo se acople a mi tiempo y a mi agenda y no yo al tiempo de Dios. Entonces invierten los papeles. Visítame, pero bueno, Jesús, ¿cómo decirlo, Marta? Bueno, Jesús, llegaste a mi casa, pero necesito que a las 3 te vayas de aquí porque tengo cosas que hacer. Tengo que ir a comer, tengo que ir de shopping y no te puedo atender más. Es lo mismo, es una grosería y una falta de respeto con el creador de los cielos y de la tierra y con el que se supone vamos a pasar la vida eterna en el cielo. Sí. Eso es un atrevimiento, a veces somos pasados de verdad. Pastor, quiero cerrar, quiero concluir con este último punto y lo voy a dar brevemente, pero no quiero que se me escape. Dios... estos son los puntos que venimos desarrollando en esta hora a través de este tema. Y si usted quiere colocarle un tema o un título a este mensaje, puede colocarle eventualmente las tareas que bloquean la revelación de Dios. Si usted quiere darle un título a este mensaje, puede colocarle las tareas u oficios que bloquean la revelación de Dios en nuestras vidas. Entonces, pastor, Dios anda buscando, primero que todo, número uno, nadie puede dar de lo que no tiene, ¿verdad que sí? En eso quedamos claro. Tan cerca y tan lejos de Jesús. Y número 3, y con esto concluimos, es que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Esto lo he repetido muchas veces ahora, yo sé, pero lo estoy haciendo con doble sentido. En espíritu y en verdad. Número 1, nadie, ningún ser humano puede adorar a Dios a la manera de Dios sin primero antes no haber reconocido y recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y tener a la persona del Espíritu Santo viviendo y morando dentro de sí. Vuelvo y repito. Ninguna persona, ningún ser humano puede adorar a Dios, acercarse a la presencia de Dios y tener una verdadera y genuina fe y relación con Dios si primero antes no se ha arrepentido de sus pecados, no ha confesado su pecado y ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida y tiene morando dentro de sí a la persona del Espíritu Santo de Dios.
Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y a la persona de Jesucristo dentro de nuestros corazones, estamos capacitados y aptos para entrar a la presencia de Dios. Así es. Y adorarle en espíritu, porque nuestro espíritu era el que estaba muerto en nuestros delitos y pecados, Sí. y Cristo le dio vida ahora a nuestro espíritu, Sí, amén. y es nuestro espíritu el que, por medio de nuestro espíritu, ahora reconciliado con el Padre, por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu, es que nosotros conocemos, obedecemos, servimos y adoramos a Dios. Vuelvo y repito, por eso esto es para los hijos de Dios. Sí. Únicamente, no hay excepción. Por medio de nuestro espíritu, ahora resucitado por Jesucristo, es que nosotros podemos conocer, servir y obedecer y adorar a Dios. Conocer, servir, obedecer y adorar a Dios. Estas tres cosas son importantes. Conocer, servir, obedecer y buscar a Dios. Adorar a Dios. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu, Y en verdad. no en el alma, no en las emociones, no en su razonamiento, no en su conocimiento. En el espíritu, que es donde mora su presencia, el Espíritu de Dios. Así es. Porque orar como conviene, no lo sabemos. Porque el Espíritu es el que intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Y el mismo Espíritu es el que nos revela la mente de Dios, los pensamientos de Dios, el corazón de Dios. Es por medio del Espíritu, a través de nuestro espíritu. Sí. Entonces, pastor, Dios anda buscando adoradores. Hoy en día está totalmente distorsionado y sacado de contexto el término, la palabra adoración. Porque dentro del cuerpo de Cristo, cuando hablamos de adoración, pretendemos creer, pensar y saber que adoración significa un ritmo o tono de música bajo o suave. Yo estoy adorando al Señor, bla, 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 y comienza a cantar. No, es que Él es un adorador. Y tiene el título de adorador. Hey, la palabra o el término o el significado de adoración significa fe, obediencia, servicio, entrega, pasión, santidad y temor de Dios. Así es. Eso es adoración. Cuando yo digo, yo soy un adorador, estoy diciendo que yo conozco, sirvo, obedezco, tengo fe, tengo pasión y tengo el temor de Dios dentro de mí. Y ahora sí puedo adorarle en espíritu y en verdad, en rectitud, en santidad, a la manera de Dios. Y eso es lo que Dios anda buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Marta estaba allí, tan cerca de Jesús, pero tan lejos, y no podía dar lo que no tenía, porque aunque conocía y estaba en su casa, pero no tenía relación con Jesús, no tenía comunión con Jesús, por la cual ella no podía adorarle, servirle, pero en sus fuerzas, no a la manera de Dios. Así es. Y mucho menos estaba el temor de Dios en ella, porque si estuviera el temor de Dios en ella, estuviera rendida a sus pies como la prostituta que roció el perfume de alabastro a los pies de Jesús, y la otra que secó con sus cabellos las lágrimas que le enjuagó a Jesús de los pies. Eran verdaderas adoradoras y eran prostitutas y eran verdaderas adoradoras. Y esta creía en Jesús, lo invitó y lo recibió en su casa, pero no le adoraba. Y así pasa el día de hoy. Así es. Hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo, con ministerio, con liderazgo, con posición, con conocimiento, con título, pero no son verdaderos adoradores, Así es. sino que buscan, sirven a Dios en sus fuerzas, a su manera y en su conocimiento con una mente natural y finita. Y muchos pues comenzaron bien y eventualmente terminaron mal o eventualmente están muertos. Quiero concluir
cerrando con esta porción escritural para reforzar este tema y la Sí. porción que usted leyó, Pastor Evaristo, y se encuentra en Apocalipsis capítulo número 2 del verso 1 en adelante, cuando Jesucristo le reveló al apóstol Juan el diseño, el propósito y las falencias también que había en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y que siguen estando vigentes el día de hoy. Y lo vemos en Apocalipsis capítulo número 2, verso del 1 al 4. Voy a leer. Escribe, dice, mensaje a las 7 iglesias. Este mensaje es a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Jesucristo. Verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, el celo por la palabra de Dios. Verso 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, por mi obra, por mi evangelio. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Conclusión, mi hermano, mi amigo, que estás escuchando este mensaje. El Espíritu de Dios nos dice a cada uno de nosotros, si somos de esas personas, de esos miembros de la iglesia de Éfeso, que tiene celo por el Señor, que conoce la palabra del Señor, que sabe hacer diferencia entre la buena y la sana doctrina, que está ministrando a Dios, sirviendo a Dios, esforzándote arduamente por hacer la obra del Señor, pero coloquémonos el espejo espiritual en esta hora y digámosle al Espíritu Santo: ilumíname y revélame si en mi corazón está obedeciendo, sirviendo y haciendo tu voluntad, en mi fuerza y a mi manera, o si verdaderamente he perdido mi primer amor. No te estoy adorando en espíritu y en verdad. Si verdaderamente yo estoy haciendo y cumpliendo tu voluntad y tu propósito, o eventualmente la mía. Entonces, Pastor Evaristo, este es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Este es el mensaje para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y este es el mensaje para todas aquellas personas que estén escuchando o vean o estén viendo este video. Cristo viene pronto. Él está a las puertas. Y Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y que esté qué? A paz y a cuentas con el Señor. Y hoy nos dice el Señor: ando buscando todavía, ahora que hay tiempo, buscadme mientras pueda ser hallado, porque llegará el día y el tiempo donde querrán buscarme y no me encontrarán. La puerta se cerrará, así como Dios cerró la puerta del arca de Noé y no pudo entrar nadie más. Dios anda buscando hoy adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pastor Evaristo. Sí, pues ya concluimos con esto. Ya vamos concluyendo, ¿verdad? Sí, y es tremendo porque debemos verdaderamente, mi amado hermana que nos están escuchando en esta mañana, tarde o noche, que es muy importante que verdaderamente pongas en ese espejo y escudriñese a usted mismo y vea qué está haciendo mal, porque parece que está bien, pero está haciendo algo mal. Y recomponga el camino de adoración al Señor. Recuérdese en su principio, cuando recibió al Señor, cómo estaba su amor al 100%, que podía correr y quería hacer tantas cosas para el Señor. Había un corazón de agradecimiento porque le había salvado. Vuelva a su primer amor. Es bueno todo lo que hace dentro de la iglesia, sí lo es, pero es mejor sentarse y escuchar la palabra, el consejo del Señor para su vida. Amén. Y eso va a crear en usted un crecimiento espiritual, una dependencia. y una dependencia total
de Dios. Así es, amén. Y pastor. cuando esa dependencia es total de Dios, tiene el cuidado, la protección por parte de Dios, y créalo, que vienen esas bendiciones corriendo detrás de usted y lo alcanzarán. En el Nuevo Testamento dice que son las añadiduras, serán dadas a usted de bendición, porque ha buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Eso es bien importante, mis amados hermanos, en esta noche. Sé Así que es, tiempo se pastor. ha ido. Se nos fue el tiempo, wow, tremendo. Pero bueno, esperamos de parte del Señor que haya sido de bendición para su vida Sí, este consejo, esta porción escritural. Y bueno, que si ha sido bendecido, pues también lo de gracia, como de gracia también lo ha recibido en esta mañana, tarde o noche. Quiero hacer una breve oración por todas aquellas personas que nos están escuchando a través de la Radio Cristiana El Vino Nuevo online o a través de la plataforma del Facebook, a través del video. Por todas aquellas personas que en este momento nos están escuchando y están pidiendo oración ahí donde está. Dios conoce la necesidad, Dios conoce la petición de cada uno de ustedes, y voy a orar en el nombre de Jesucristo para que de acuerdo a la voluntad de Dios sea concedida las peticiones de su corazón y las necesidades que usted tiene, de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre primero hay que pedir la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Y Jesús nos dio ejemplo y modelo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todas aquellas personas que en este momento han escrito a través del interno para pedir oración a través de este medio, Señor. Yo te pido que de igual manera sea tu Santo Espíritu respondiendo y contestando las oraciones y las peticiones que hay en el corazón de cada radioescucha que en este momento se encuentra conectado. Te pido, Espíritu Santo, que conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, a tu buena, agradable y perfecta voluntad, sean contestadas las peticiones, sean contestadas las oraciones, Señor, que mis hermanos allí en donde se encuentran en este momento tienen en su mente, tienen en su corazón, tienen en su alma, Señor. Llena todo vacío en sus almas, llena todo vacío en sus corazones. Fortalece su hombre interior, dales iluminación, dales revelación de tu palabra. Graba y sella, Señor, tu palabra en sus mentes y en sus corazones, y dale la fortaleza física y espiritual de colocarla en práctica en su diario vivir, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que no vuelve atrás vacía, sino que tu palabra cumplirá y será enviada y cumplirá el propósito para la cual tú la enviaste. Yo declaro que esa palabra ahora cobra vida y es enviada en el nombre de Jesús, y que tú, Espíritu Santo de Dios, le das vida a todas aquellas personas, Señor, que la escucharon, que la recibieron en su corazón con fe, Señor. Oro también, Señor, por Mónica Ospina, que está pidiendo oración por sus hijas, por su familia. Padre, en el nombre de Jesús, oro por prima mía, se encuentra en Colombia. Bendiciones, saludos, Mónica, es prima mía, Dios te bendiga. Un saludo para ti, para tu familia y para todas aquellas personas que en este momento se encuentran contigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por Mónica Ospina, Señor. La bendigo en el nombre de Jesús, bendigo su casa, bendigo sus finanzas, bendigo su salud, bendigo sus hijas, bendigo su matrimonio, bendigo su esposo, bendigo su madre, bendigo sus hermanos, bendigo toda su familia y toda su parentela en el nombre de Cristo Jesús. Y oro y te pido, Padre, que sea tu voluntad y tu propósito, Señor, marcando y manifestándose en su vida, Señor. Fortalécela en sus debilidades, ilumínale, Señor, las dudas, las interrogantes que hay en su mente, Señor. Y de igual manera también te pido, Espíritu Santo de Dios, que acomodes y organices todo lo que está torcido o está en desorden, Señor, y que eventualmente seas tú tomando el control de cada situación en Mónica Ospina y en su familia, en su parentela. Espíritu Santo de Dios, te pido que traigas tu orden, pero primeramente tu orden en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas espirituales, para que de esta manera también se pueda manifestar el orden de Dios en la casa y en el plano natural y visible. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Mónica, a ti y a toda la familia. Bueno, se nos agotó el tiempo, tenemos las 8:31 de la noche, hora Pacífico, el tiempo corrió, el tiempo avanzó, pero ya tenemos que ir concluyendo, estamos en la recta final, pero no queremos despedirnos sin antes invitarles a que nos visiten a través del
www.radiocristianaelvinonuevo.com. Todos nuestro material de videos están allí. Guardianes del Reino tiene una página de toda la programación de Guardianes del Reino. También tenemos otra página que están toda la escuela de liderazgo VIP. Todo este discipulado online lo podrán encontrar allí, ponerse al día y al tanto de los temas que venimos desarrollando, y también los devocionales Semillas de Fe. Eventualmente también nos pueden encontrar a través de la red social o la plataforma de nuestro canal de YouTube, que tiene por nombre también Radio Cristiana El Vino Nuevo. Le invitamos pues a suscribirse y a darle like allí a los videos que vamos subiendo a lo largo y transcurso de la semana. También recuerde que puede descargar su app en su equipo móvil o tableta o computador del TuneIn. En el TuneIn, haciendo clic allí en Radio Cristiana El Vino Nuevo, podrá ingresar y disfrutar de la programación que tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Están prédicas, están alabanzas, adoración para el Señor, la palabra de Dios en audio, conferencias y aún la misma escuela de liderazgo VIP en audio. Entonces les invitamos pues a que hagan parte de esta Radio Cristiana El Vino Nuevo, y también la programación que tenemos todos los martes a las 7 de la noche, Guardianes del Reino. Jueves 6:30 de la tarde tenemos Escuela de Liderazgo VIP, Fundamentos Básicos de un Cristiano, y todos los viernes en punto de las 7 de la noche, juntamente con el pastor Evaristo Sasturay y mi persona, estaremos desarrollando el programa Guardianes del Reino. Pastor Evaristo, no nos queda más que decirle a todas aquellas personas que conectaron vía Facebook, Dios los bendiga, gracias por conectarse, y que tenga un excelente y bendecido fin de semana, tanto para nuestros hermanos de Facebook y ustedes que nos están escuchando vía online. Que el Señor les continúe bendiciendo y hasta una próxima emisión. Bendiciones.